están todos ustedes? Qué bueno que se encuentran conectados aquí a Radio El Vive desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, la perla de Occidente. También quiero saludar a todos los amigos que están en el 87.7 de FM en el Estado de México. Somos Más Radio. Bendiciones, qué bueno que se conectan con nosotros. Hoy estamos de nuevo con este programa que es la resistencia de verdad. Ya teníamos rato que no lo hacíamos, pero a petición de varias personas, inclusive de fuera y a lejos de aquí, que nos han dicho, regresen por favor con la resistencia, que es un buen programa, pues estamos de nuevo aquí. Claro. Pues vamos a saludar a los presentes. Tenemos aquí al lado, aquí en la cabina, en los controles, yo veo cómo los manipula para bien, cómo los mueve. Muy bien, bendiciones. ¿Cómo estás, Jarín? Amén, pastor, muy bien, emocionado pues por el programa, ya se va a poner chido esto. Sí, la verdad que esto viene fuerte. Tú sabes que la resistencia son programas candentes, programas profundos, programas que te hacen que la píldora se te truene si es posible. Aquí vamos fuera de religiosidad, fuera de todo ese rollo que para nada sirve. Y vamos estudiando las cosas como el Señor y el Espíritu Santo nos diga, de esa forma es como lo hacemos. Así que pues estamos de manteles largos porque estamos de nuevo en el programa de la resistencia, pero siempre está conmigo aquel que también le da vida a la resistencia, que es Alfredo Trujillo. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, Jarim? Me da mucho gusto saludarlos y nuevamente volver a este gran programazo de la resistencia. Para mí me da mucho gusto poder participar en lo que el Señor nos vaya dando, ¿verdad? En lo que el Espíritu Santo nos vaya diciendo de qué hablar, qué decir, ya que para muchos sabemos que son programas ciertamente delicados, porque si no entendemos, muchas veces no comprendemos, rechazamos algo que no entendemos. Esperamos que tú tengas una mente abierta, un corazón abierto, para que el Espíritu Santo también te fortalezca y también te ilumine. Alfredo, tú dijiste algo muy cierto, que tenemos miedo muchas veces a lo que no entendemos porque no lo conocemos, o muchas veces porque no lo estudiamos, o porque no profundizamos, y simplemente nos quedamos siempre con lo que nos dicen, o lo que escuchamos, pero no profundizamos. Si bien tenemos este libro, que es la Biblia, que es el libro hermoso, este libro es el manual de vida, de verdad, aquí está todo, de hecho, todo está aquí, mas sin embargo, no hace daño, Jarín, no hace daño, Alfredo, que te documentes, que veas a través de la historia, de los historiadores. ¿Para qué? Para complementes todo lo que existe y lo que hay, y pues puedes entenderlo mejor. Es una forma de entenderlo mejor. Entonces vas a complementar todo. Al final de cuentas, realmente lo que diga la ciencia realmente no es algo que vaya en contra o contrapuntee las cosas que dijo Dios, porque simplemente la ciencia descubre lo que ya hizo Dios. Eso es lo único. Así es. Entonces podemos entenderlo mejor, ¿o tú cómo ves, Alfredo? Sí, de hecho hace unos días comentaba, precisamente cuando hay cosas que no entendemos de la palabra de Dios, es porque muchas veces no estamos en el Señor, no estamos en ese camino, ¿verdad? Necesitamos siempre ser humildes y recibir esa enseñanza del Espíritu Santo en nuestra vida para que Él nos vaya diciendo qué es lo que quiere que sepamos y qué es lo que quiere que vivamos y qué es lo que quiere que transmitamos a los demás, ¿verdad? Porque creo es muy importante lo que el Señor hace en nuestra vida. Sí, es importante estudiar y profundizar la palabra de Dios, como tú lo decías ahorita, es escarbar, es escudriñar, y muchas veces eso es lo que no nos cuesta trabajo hacerlo, no lo queremos hacer, y tan solo hemos visto que hay teólogos que de un versículo o dos versículos profundizan y casi te hacen libros, ¿no? Yo creo que sí es importante estudiarlo. Hay que entender acerca de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Pues es ese estudio, esa ciencia que nos ayuda a entender la palabra o entender lo que lees.
No solamente tiene que ver con la parte religiosa. Simplemente hermenéutica es el concepto, cómo entiendes eso que estás leyendo. Si estás leyendo un poema, si estás leyendo un libro, ¿cómo lo entiendes? Porque uno puede entenderlo de una forma y otro lo puede entender de otra. La hermenéutica te enseña con todo lo que las herramientas básicas, como por ejemplo te dice cómo estaba en ese tiempo, cómo estaban las cosas en ese momento, cuáles eran los usos y costumbres, las tradiciones, y te hace entender un poquito mejor y te da una capacidad de entender mejor lo que tú estás leyendo. Son diferentes herramientas, por lo cual es muy bueno entender acerca de qué es la hermenéutica, y para eso pues te quiero invitar, aprovechando a la Universidad Teológica del Valle del Antílope, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y también hay en Ensenada, así que Baja California Norte, así que pronto escríbete, pero aquí en Guadalajara empiezan los cursos el 2 de noviembre, es el inicio, esto es en Avenida Paseos de la Arboleda, 1043, Colonia Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco. ¿Tú quieres más información? Puedes marcar al 33 18 29 99 11. 33 18 29 99 11, que es un teléfono móvil que pues también tiene el WhatsApp y está al nombre de Elizabeth Béjar de Soto. Puedes llamar y te dan más información. Tenemos una página web de la Universidad Teológica del Valle del Antílope, que es el www.unitva.com. Estudia bachillerato teológico y vas a entender acerca de hermenéutica, de homilética, vas a entender acerca de teología, de escatología. Bueno, de verdad es algo hermoso estar ahí, y de verdad es mucha comida muy buena, muy profunda, abundante, para que puedas tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Así que estás invitado, las inscripciones están abiertas para el 2 de noviembre. Muy bien, y después de haber dicho este anuncio, vamos a platicar del tema de hoy, que es el inicio de los tiempos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando inició el tiempo? Vamos en sí ver 2 versículos. Con eso vamos a tener como para que el cerebro nos truene. Vamos a ver versículo 1 y 2 del Génesis, ¿verdad, Alfredo? Sí, este es los versículos que vamos a estar analizando. Yo creo que, como te comentaba hace unos días, así como es necesario que podamos entender lo que es el Nuevo Testamento, no lo vamos a poder entender si no entendemos lo que es el Antiguo Testamento. Decimos ahora dentro de la universidad el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto, ¿sí? No lo vamos a poder comprender si no complementamos eso, ¿no? Dentro de estos versículos que tú estás mencionando ahorita, la verdad es muy importante darnos cuenta que contiene el primer versículo y darnos una idea a través de ese estudio que tú dices de hermenéutica, qué es lo que pasaba en ese tiempo, en sus inicios, en su primer versículo, en la primera parte. Si no comprendemos eso, pues no vamos a comprender lo que viene en el segundo versículo. Necesitamos entender primero lo que es el primero para comprender lo que es el segundo versículo, porque ahí vamos a encontrar cosas nuevas, cosas de años, de miles de años. Sí, de hecho, vamos a leer el primer verso, ¿te parece? Dice en el primer verso del Génesis, que Génesis quiere decir inicio, exactamente, tiene que ver también con gen, escucha bien, genealogía, genética. Pon mucha atención, porque de esto vamos a hablar mucho acerca de estos primeros 2 versículos. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra está, hasta ahí me voy a quedar, que es el primero, ¿no? Vamos de nuevo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Científicamente se dice que para que pueda existir algo se necesita espacio,
tiempo y materia, científicamente. Y en este versículo realmente lo contiene. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos, espacio, y la tierra, materia. Y entonces se hace algo, ¿sí? Entonces tenemos en esta fórmula las tres cosas: tiempo, espacio y materia. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es hermenéutica, que hay veces, y quiero hablar de esto, no sé, Harim, Alfredo, y ahora sí quiero que participes, Harim, porque yo sé, Sí, no, yo estoy aquí. yo sé que a ti te interesa, te gusta mucho todo esto, así como a nosotros nos apasiona. Entonces, realmente hermenéutica nos enseña, como te digo, a entender. Muchas veces hablamos de una forma figurada y otras veces hablamos de una forma literal. O sea, cuando se escribe, muchas veces escribimos de una forma para que lo entiendas o para que tengas un concepto, y hay veces es de forma literal. Por ejemplo, puedo decir, vengo muerto de hambre. Dices, pues si ya vienes muerto, entonces ¿cómo estás hablando, no? ¿Sí? Y realmente el concepto es que vienes muy cansado, ¿sí? Que vienes completamente fatigado y que tienes hambre. Y así vamos a poder encontrar más situaciones de forma figurada. Aquí lo que quiero hacer entender, y ahorita veo los conceptos de cada uno de ustedes, pero para mí en este verso dice en el principio que para eso debe de haber un tiempo, porque quiero hacer notar que Dios es eterno. En Dios no hay tiempo. Entonces Él tuvo que intervenir de la nada para sacar, o del todo, mejor dicho, de la eternidad, tuvo que intervenir para hacer un tiempo. Tuvo que intervenir en todo ese macrocosmos, en esa eternidad más bien, para hacer algo. Entonces empezó en el principio, ahí ya hay tiempo, marca un tiempo. Entonces, lo que yo quiero hacer entender, que para allá de ahí en adelante cuenta tiempo. Y el otro día hablábamos acerca de 3 diferentes tiempos, que es el Aion, el Cronos y el Cairo. y el Kairos. Son 3 tiempos. En uno vive Dios, que es en la eternidad. Y esto muchas veces no te lo enseñaron en la escuela. Por eso vete a estudiar a la Universidad Teológica del Valle del Antílope y vas a entender muchas cosas. Porque acá nada más nos enseñaron el presente, el pasado y el futuro, simplemente, que es lo que nosotros conocemos con ese tiempo cronos, lo que la teología habla del tiempo cronos. Pero ese tiempo eterno, que no hay tiempo, que es fuera de tiempo, intervino ese creador, que así es como creemos, y es por fe. Pero vamos a entender que inclusive la ciencia muchas veces tiene que aplicar la fe. Claro. De hecho, la aplica. De hecho sí. Adelante. Es que en términos, bueno, hablando ya de lo que es ciencia y religión, yo concuerdo mucho con lo que mencioné al principio, ¿no? De que en realidad no existe como tal una ciencia que vaya en contra o que esté completamente aparte de lo que es la fe. Porque, desde mi punto de vista, la ciencia no es más que la ciencia que estudia las huellas de un creador, ¿no? Porque es algo que palpa. Ahora, hablando de ciencia y fe, no están muy alejados, porque la ciencia siempre pelea a la fe, de que cómo podemos creer en cosas que no podemos palpar, ni mucho menos ver o comprobar. Y su método de comprobación es poder repetir las mismas circunstancias o los mismos actos para corroborarlo como un dato científico. Y la fe es prácticamente lo mismo. Dicen que no creen en Dios porque o su mayor creación, que es el Big Bang, que es como se hicieron las cosas. Ahorita estamos viendo cómo se hicieron las cosas. Dicen que esa es la realidad, ¿no? Y que la Tierra tiene millones de años. Ahora, ¿de qué manera tú, como dato científico, puedes comprobar que en realidad las cosas son así? Necesitas poder comprobar las cosas, poder repetirlas, poderlas en un todo demostrar.
Y eso es muy interesante y ahorita los vamos a ver. ¿Tú qué piensas, Alfredo? Sí, fíjate que hablando de esto, lo que mencionaba ahorita César es precisamente el sistema empírico que utiliza la ciencia, ¿no? Que solamente a través de palpar, de tocar, después pueden asegurar que existe tal y cual cosa, ¿no? Entonces ellos se van más sobre las cosas materiales, palpables, pero la fe requiere algo más que eso. La fe te dice de una manera espiritual, necesitas creer lo que pasó, lo que sucedió. Y comentando precisamente de este inicio del Génesis, en este versículo donde dice, en el principio, vemos que se está hablando en el origen, en el principio, que es en el origen, creó Dios. Y si vamos a lo que están enseñando en la universidad, nos damos cuenta que también existen palabras hebreas que cambian a veces todo el significado de lo que hemos entendido o de lo que nos han enseñado. Cuando descubres el auténtico significado de las palabras en hebreo, te das cuenta de qué está hablando. Se dice en el hebreo, pues, que tanto la palabra que se utiliza, que creó Dios, habla aquí de una forma que es Elohim, que quiere decir los dioses. Y habla, si vamos a interpretarlo de otra manera, quizá con palabras hebreas podría decir, en el principio, en el origen, creó Dios, crearon los dioses, los cielos y la tierra. Pero entonces, ¿por qué está hablando de dioses? ¿Por qué está diciendo de dioses? ¿Acaso hay varios dioses en la fe, en la religión hebrea? Se creen de varios dioses y nosotros tenemos entendido que sí hay un Dios nomás, un Dios verdadero. Son tres esencias, ¿no? Es una esencia, perdón, y tres personas. Sabemos que es la esencia Dios y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son las funciones que está desempeñando ese Dios, lo que es en verdad, ¿sí? Él es la palabra también y por Él se hicieron todas las cosas. El Verbo encarnado es Jesucristo. Entonces se habla de Elohim, que son tres dioses, pero no son tres, es un solo Dios, una sola esencia y tres personas distintas. Entonces vemos ahí que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hay mucho que ver, porque ¿por qué los creó? ¿Para qué los creó? ¿Para quién los creó? Sí, claro, pero yo quiero un poquito abundar en lo que hablaba de la hermenéutica, del sentido como tú entiendes las cosas. Y muchas veces para mí te lo digo en la forma particular, este versículo tiende a hablar acerca de las galaxias, del universo en general. Y creo que de alguna forma, para que nosotros pudiéramos entender, y más en ese tiempo, o para las personas de ese tiempo, que quizá científicamente no podríamos ver las galaxias, la Vía Láctea. Entonces, pues, lo más entendible es decir cielos para ellos, que es los espacios abiertos del espacio allá arriba. Entonces, para mí este versículo habla acerca de galaxias, acerca del espacio de todo el universo, no en sí de la tierra. O sea, que eso quiere decir que Él hizo todo en un momento y que todo lo que hizo fue perfecto, porque Él no hace nada que no sea perfecto, no hace nada basura, todo lo hace bien, lo hace excelentemente bien. Entonces aquí marca un tiempo y un espacio que es el inicio de todo, el inicio en sí del universo, el inicio de los universos, el inicio del todo, ¿sí? Eso es para mí lo que marca, no sé para ti, Alfredo. Sí, claro, porque, claro, dice creó los cielos. La palabra crear sí es algo que se hizo de la nada. Sí, claro. De la nada hace las cosas. Sí, entonces Dios creó los cielos y la tierra. Sí, hizo los planetas, cada uno de ellos. ¿Serían habitables, no serían habitables? No lo sabemos. Pero sabemos que la tierra sí la hizo con un propósito. Por eso dice quizá, así que creó Dios los cielos y la tierra. Entonces está recalcando ahí que la tierra también se hizo. Entre todos los cielos, entre todos los planetas, entre todo el universo, hizo la tierra. Y dice, y la tierra, que es el lugar donde estamos viviendo. Yo creo que ahí es muy importante darle la importancia, el por qué.
para qué la hizo y para quién hizo esa tierra en sus inicios. Wow, excelente. Fíjate que ese detalle de y la tierra, eso es hermenéutica, hermano. Así, exactamente. Porque aquí dice incluye la tierra también. En todo lo que hizo, también puede incluir la tierra. La de todos los específicamente, planetas. ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque es un plan medular o El énfasis que hace. el énfasis que hace y la tierra también. Eso es hermenéutica y eso es lo que nos ayuda a entender mucho mejor. Y te agradezco, Alfredo, porque no lo había visto hasta que ahorita lo estás diciendo tú y tiene mucho sentido porque está incluyendo y como dices tú, Jarín, como poniéndola en primer orden también, como diciendo esto es importante. Y la tierra, además, o sea, todo más la tierra. Es como decir cielos interpretando todo lo que tiene que ver Espacios. con el espacio. Y tierra específicamente hablando de nosotros, o sea, la Sí. tierra. Sí. Haciendo énfasis que sobre todas esas cosas y aparte esto en específico. En específico, dándole, fíjate, ahí estamos viendo, ahí es un sentido de entender la lectura, para que vean, todo eso se estudia exactamente en la universidad. Tenemos un gran maestro que nos ayuda a ver cuándo es y, cuándo es con, todo esto que estamos platicando. Gramática, La gramática, conclusiones, exactamente. verbos, los conjunciones, verbos. preposiciones, pues todo lo que es gramática. Y para saber leer exactamente la palabra, no más leerla superficialmente, sí, es saberla leer, es muy Con importante. entendimiento. ¿Sí? Sí. Eso es hermenéutica. Así que están invitados a la universidad. Muy bien. Entonces, aquí ya podemos entender, si todos estamos un poquito de acuerdo, a menos los que estamos en cabina, me gustaría que si tú estás escuchándonos, pues tú dieras tú también tu opinión. Está abierto el foro no está cerrado. Además, esto es de tener la mente abierta, ir un poquito más de siempre ser cuadrado, sino abrir un poquito. Es un ejercicio también mental de no quedarte solamente en un cerrazón, porque realmente muchas veces decían, y esto quiero hablarlo aquí porque aquí lo quiero poner sobre la mesa, bueno, dicen, bueno, la Biblia históricamente por la genealogía se puede sacar en conclusión que tiene al menos 6,000 años, y ese es como el dato que tenemos, 6,000 años por genealogía. Y pues tú dices, bien, es verdad, pero de repente salen fósiles de dinosaurios que datan de millones de años. Entonces nos confronta la ciencia a la teología cristiana antigua, y digo antigua porque en esto De dinosaurios estás comprendiendo y hay una revelación, pero sí da a mí al menos, Alfredo, no sé, Jarín, pero a mí sí me sacudió. Yo sí lo pensé. Yo soy de los que me gusta ir masticando más profundo. Y de repente yo que estudio la universidad, estudié ingeniería, y entonces yo empecé a escuchar acerca de los fósiles, los dinosaurios, que hay huesos, que se le hace y se le aplica el examen, esa prueba del carbón, no sé si es 13 o 14, no recuerdo, pero te da más o menos el tiempo cuando existió ese ejemplar en la Tierra, y que de repente sale que hace millones de años. Y si tú vienes a la Biblia, encuentras, y lo vamos a decir, por eso dije, esto va a tronar el cerebelo. Vas aquí a la Biblia, entonces encuentras que hay una genealogía de 6,000 años. Sí, fíjate que precisamente me estaba dando cuenta cómo allá en Europa una persona, Usher, hace un estudio cronológico de lo que es la Biblia, y empezando desde Adán para acá, y es cuando saca la fecha que son 6,000 años, según la cronología bíblica. Esta persona pues hablaba de eso y sostenía que la Biblia dice que son 6,000 años, cuando sabemos que la fe y la ciencia no deben de ir peleadas. Debemos ir de la mano, ¿sí? Y descubriendo cosas que a veces no comprendemos. Y como tú lo dices, la ciencia también descubre algo y dice, yo no creo en los cristianos.
Yo no creo en los cristianos porque ellos se cierran a que son 6,000 años. Nosotros no nos cerramos. Yo creo que muchos cristianos no se cierran y todavía está en descubrir la verdad de la palabra, ¿sí? Si en verdad tiene más de 6,000 años o cuánto tiempo tiene la Tierra, el planeta Tierra, ¿sí? Para nosotros lo que dice la Biblia y según la cronología de Adán para acá, sí son 6,000 años. Pero sí, como tú dices, han encontrado esos fósiles, han hecho esos descubrimientos y han visto que tiene muchísimos años. Se habla de billones de años, ¿no? Que tiene la Tierra de antigüedad. Realmente no lo sé, pero sí vamos a ir desarrollando ese tema, que es donde parece pues interesante, apasionante, ¿no? De saber en qué se basan para decir que tiene todo ese tiempo. Pero también es muy difícil interpretarlo así nomás, sin la palabra de Dios. Yo siento que aquí nos ayuda muchísimo los libros proféticos. Por ejemplo, está Ezequiel en el capítulo 11. Sí es mucho de lectura, yo no sé si lo podremos hacer aquí, pero está en Ezequiel en el capítulo 11, que viene hablando sobre lo que pasó allá en ese tiempo, ¿no? Lo que pasó en el tiempo que no conocemos de la creación, cómo fueron las cosas hechas en el tiempo que no conocemos. Se habla del lucero de la mañana, se habla del lucero que fue arrojado del cielo, después se habla de una rebelión. Quizá todo esto lo vamos a ir poder viendo después, ¿no? No, casi vamos a casi a verlo. De hecho, yo quisiera tocar dos puntos que ahorita mencionó, que se me hicieron bastante interesantes. ¿Sí? Habla de, por ejemplo, en edades en tiempo, nos menciona o tenemos con una acertación de tiempo por los años que nos menciona en la Biblia, en base a edades de la creación, en base a edades desde Adán, en base a edades y tiempos, pero no nos dice un dato de que la Tierra tiene eso de creado. Nada más es el hecho de que nos menciona la cantidad de tiempo en la cual la Tierra, las personas en la Tierra eran las edades. Entonces no podemos dar como un acertado, no podemos dar como un fijo que la Tierra tiene esa edad por edades de personas. Ahora, comprendiendo el contexto de si son millones de años, si son billones, o la cantidad de miles de años que puedan ser en todo caso, la verdad es que no podemos entender si las cosas son así en verdad. No podemos asociar porque conocemos que Dios es eterno y maneja la eternidad, y no sabemos en qué punto de que Dios haga las cosas pueden pasar un lapso de cientos de años, de miles de años o millones de años, porque estamos hablando de una eternidad a comparación de un tiempo. Excelente. Fíjate muy bien que dice el verso 1, y lo repito, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el 2 hay algo aquí en el verso 2 que te pone a pensar muchas cosas. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La pregunta es, ¿por qué la tierra estaba desordenada? Desordenada, que es un punto. Otro punto es vacía, y había inclusive tinieblas. De este verso a este verso puede haber mucho tiempo, años y años y años y miles de años de diferencia, porque como lo habíamos dicho, Dios no hace las cosas ni mal hechas ni desordenadas. Dios es un Dios de orden. Amén. Aquí en este segundo versículo habla de una tierra que ya está desordenada. Entonces hubo un lapso de tiempo en donde Dios creó perfectamente las cosas y después se desordenaron. Ese es algo que yo pienso que algo tuvo que ver ahí. No sé tú. Sí, precisamente te decía cómo es importante descubrir, ver, analizar los libros de la Biblia. Nosotros, si no está en la Biblia, pues no lo creemos. Y tenemos que saber que está ahí, pero también es importante saberla interpretar adecuadamente, porque hay quienes no la interpretan bien, o la interpretan a lo que ellos creen, a lo que ellos conocen. Por eso es necesario muchas veces pedir la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que es el autor de la Biblia, y pues es el autor que nos va a iluminar para ir descubriendo lo que Él quiere que descubramos, lo que Él quiere que conozcamos.
conozcamos, porque el Señor quiere que conozcamos su palabra. Es muy importante ir viendo los libros proféticos, porque si no leemos las profecías bíblicas, va a ser muy difícil entender qué pasó en ese tiempo. Sí, y para poderle dar una interpretación adecuada según la hermenéutica, pues sí, te decía que hay un capítulo y unos versículos que se pueden ir analizando y ir viendo qué es lo que pasó en la tierra en ese lapso de tiempo, ¿sí? Si ya estaba habitada, si no estaba habitada, en ese primer tiempo antes de Adán y Eva. Porque esta es una pregunta que mucha gente se ha hecho, ¿no? Ajá. Si antes de Adán y Eva ya había hombres, ya había creación, ya había personas, ya había civilizaciones, y es algo que muchos se han preguntado, y nosotros como cristianos, pues la información que tenemos, que es de Adán para acá, y todas las civilizaciones que conocemos y todo lo que ha pasado, es de ese tiempo cronológico que llega hasta nuestros tiempos. Por eso yo creo que en la Biblia es para escudriñarla, ¿sí? Para estudiarla, para profundizar, y siempre teniendo esas armas, esas herramientas que necesitamos, no armas, herramientas que necesitamos para ayudar a la precisa y adecuada interpretación y comprender qué es la palabra de Dios. Tenemos, por ejemplo, yo quisiera leerlo, pero sí me gustaría que lo fuéramos analizando, que está en Ezequiel, en el capítulo 11, capítulo 28, en el verso 11. De aquí en adelante vamos a ver lo que puede ser una adecuada interpretación, o quizá no es una adecuada interpretación. Es donde vamos a tener que analizar lo que muchos han pensado, por qué pasó en ese tiempo. No sé si tú puedes comentar algo. Por ejemplo, en cuanto al tiempo de la elaboración, pues es como mencionamos, nos da como, nos dice un texto exacto o muy específico de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o que nos menciona las características que nos mencionaba ahorita el pastor Soto, que son las características de existencia, como es tiempo, como es espacio, como es una masa, ¿no? Ahora, dice que también y la tierra estaba sin orden o en desorden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora, aquí no nos está mencionando que en cuanto hizo la creación, estaba ya directamente, o cuando estaba haciendo la tierra, o cuando hizo la tierra estaba el hombre. Son datos que él nos está aproximando. Ahora, lo que mencionamos, hay cosas que no menciona o que desconocemos en cuanto al tiempo, por ejemplo, que estableció de que sucediera una cosa a que sucediera la otra. Y es ahí en donde se vienen entonces las malas interpretaciones de lo que dice la ciencia, lo de los resultados de la ciencia, o lo que uno supone o estima cuando saca edades, por ejemplo, aquí de las personas, y piensa que esa es la creación, el tiempo de la Tierra. Ahora, un punto muy muy importante, haciendo paréntesis en lo que mencionó, que me brincó mucho, es pedirle a Dios la correcta ayuda de interpretación de la Biblia, ¿no? Creo que para poder entender este libro de la Biblia, que más que verlo como un libro religioso y también verlo como, por ejemplo, yo le puedo decir que es un manual de vida, también estamos viendo que es un libro no solo histórico, sino que es hasta cultural, porque la interpretación de muchos de sus libros tiene que ver de manera poética, tiene que ver de manera geográfica, tiene que ver de manera histórica. Es un libro de mucha ciencia, por sí solo no contradice la ciencia, sino que nos da una aproximación. Pero ¿de qué manera entenderlo? Yo creo que la mejor manera de entenderlo no es de una ciencia, no es de un área, no es de un contexto, sino es pedirle, y como mencionó, al Espíritu Santo, a Dios, que nos ayude. Es el autor. ¿Quién mejor nos va a explicar lo que dice su libro que el autor que hizo ese libro, ¿no? No hay más que la Biblia puede explicar la misma Biblia. Por sí misma. Por sí misma se explica, no puede haber de otra forma. La Biblia explica a la Biblia por sí sola. Estábamos comentando que en ese tiempo del primer versículo del Génesis que acabamos de analizar, hay muchas opiniones de muchas personas que dicen que ya existían personas, ya había humanos antes de Adán y Eva, ya había civilizaciones, ya existían, y muchos dicen eso y muchos no lo creen. Yo te decía que por eso es importante analizar los libros proféticos. Tenemos el libro de Ezequiel, no sé si podemos leerlo. Sí, de hecho es importante con lo que acabas tú de decir, que igual volvemos a decirlo aquí. Puede ser solamente una especulación con fundamento
a lo que hay en este versículo y en el segundo. Más, sin embargo, sí podemos entender que los versos que están aquí en la Biblia todos son veraz, eficaces, o sea, son verdaderos. Vas a leer un pedazo de Ezequiel que es donde habla acerca de Lucifer, ¿verdad? Amén. Sí. Vamos a darle. Mira, dice versículo 1 del capítulo 28, del 11 en adelante, dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así dice Jehová el Señor, tú eras el sello a la proporción, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue vestidura al sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y el oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas fueron preparados en ti en el día que fuiste creado. Tú, querubín ungido, protector, yo te puse así en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre toda la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. La etiología, por mucho tiempo, estos versículos habla acerca de Lucifer, de un querubín protector que estuvo trabajando de la misma organización en el reino de Dios. Y habla que de repente encuentra maldad. Lo que aquí a lo mejor es bueno apreciar y como ponerlo, habla que estuvo en el Edén. No sé, muchas veces pasamos por alto muchas palabras y que no las masticamos bien y simplemente nos vamos, como yo decía, siempre por lo que nos dijeron o por lo que creemos o que los que otros creen y ya no lo dieron listo para que tú lo creas igual. Uh-huh. Pero sin embargo, mira, nada de malo hay en empezar, es la palabra de Dios, y empezar a verla desde un ángulo diferente, que esto se trata la resistencia, empieza a ver ángulos diferentes para que podamos ponerla encima de la mesa y que nosotros nos ayudamos a decidir qué es lo que creemos. Hay un versículo dice que todo lo analicemos, que todo lo analicemos, pero no todo, a lo mejor lo creamos, retengamos lo bueno y dejamos pasar lo que no es bueno para ti, ¿sí? Y en este punto de este tipo de programas es donde ese versículo aplica. Mas, sin embargo, por ejemplo, ahorita que tú leíste que en el Edén estuvo, es un punto clave, porque el Edén sabemos que estuvo en la tierra, ¿sí? Uh-huh. O sea, cuando hablamos de Edén, hablamos de donde estuvo también, quizá después de un tiempo, Adán y Eva. Y puedo dar esa perspectiva y voy a dar como un ángulo hacia ese punto. Sí. Primero, sabemos que antes de que el hombre fuera hecho, fueron hechos los ángeles. Varios versículos
contemplan que primero fueron los ángeles y después fue hecho el ser humano, el Adán que hoy conocemos. Entonces, ahí el punto es de que dice que en el Edén estaba, en el Edén se paseaba, inclusive dice que con jade, con todas esas piedras preciosas que dan como una especie de realce. Y realmente podemos ver aquí que habla Dios de una persona muy querida y muy preciada, porque cuando tú amas a alguien y lo quieres, lo pones en un lugar alto, ¿sí? Lo llenas de cosas bonitas. Es decir, tú quieres a tu esposa, la amas, la aprecias, entonces le pones cosas hermosas a su alrededor para que se sienta bien, ¿sí? Aquí, desgraciadamente, dice la Escritura que él después se llenó de inequidad, de maldad, ¿sí? Pero era apreciable. Aquí lo que me llama la atención, que habla del Edén y que puedo entender a mi forma de ver, y ahorita a ver ustedes qué opinan, que es un lapso de tiempo antes que Adán estuviera en el Edén. O sea, hay dos personas que pisaron el Edén. Esta y después también Adán. O sea, porque lo dice la Escritura, al fin en cuentas. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay un tiempo antes donde estuvo este ser, pues ángel? Claro. Pues en este caso yo pienso que sí. Y en su creación, ¿en qué tiempo fue creado o de qué forma fue creado estos seres que conocemos como celestiales, como los ángeles? Yo pienso que no fueron creados al mismo tiempo que se hicieron las cosas o cuando Dios llamó a hacer las cosas, sino que fueron creados ya en la eternidad, porque también son seres celestiales, son seres que acompañan a Dios, son seres también eternos, por así decirse. No conocen tiempo y espacio, o no lo conocen en este punto como nosotros. Ahora, creo que eso lo hay que dejarlo claro, que no fueron seres creados dentro del mismo contexto que nosotros. Sí, ¿no? claro. Sino que fueron creados en la eternidad con Sí. Dios. Ok, y el otro punto que mencionaba es que el tiempo establecido de entre una cosa y otra, pues como lo vemos en la Biblia no nos menciona el tiempo, y puede que pues nos menciona también que si fue la serpiente la que engañó a Eva, puede ser que también sea la interpretación de Satanás mismo, pues tomando posesión ahí a lo que es. Mira, yo quisiera también comentar algo que es muy importante para la interpretación de este capítulo, este versículo del 11 al 19. Estuvimos leyendo de Ezequiel 28. Aquí vamos a darnos cuenta que en la interpretación, en el versículo 11 dice, y dile al rey de Tiro. Y todo lo que se desprende después, oh querubín, que estuviste en tales lugares y te enorgulleciste, te envaneciste. Pero hay quienes interpretan y dicen, es que se lo dijo al rey de Tiro. Era un rey real que existió en ese tiempo, ¿no? En la historia bíblica. Sabemos que existió el rey de Tiro y muchos dicen, están interpretando mal, porque ahí no está hablando de Lucifer. No está hablando de Lucifer, que quiere ser el portador de la luz. Eso significa la palabra Lucifer. Ya lo habíamos visto en otros programas de la Resistencia. Entonces dice aquí que cuando Dios habla, hace lo mismo que hizo Jesús. Cuando Jesús habló a Pedro, cuando le impedía que fuera al sacrificio, que se fuera a crucificar, que se dejara que lo crucificaran, le dijo, no, yo no voy a permitir que te crucifiquen. Estoy parafraseando, ¿no? Pero Pedro así le dice, yo no voy a permitir que te crucifiquen. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le contesta a Pedro? Apártate de mí, Dice, Satanás. apártate de mí, Satanás. ¿Era Satanás? Lo No. que pasa es que Jesús está viendo a ese ser que se introduce en Pedro, el apóstol Pedro, y él trata de impedir esto. Por eso se dirige directamente al espíritu, a Satanás. Entonces la Biblia tiene esa interpretación. El rey de Tiro es la representación de Lucifer, sí, de lo que él era. Y eso es algo que yo creo pasa en el Edén. También en el Edén se tiene ahorita que comentabas de que la serpiente y esto, muchas veces es lo que se dice en la Biblia, pero la palabra dentro de lo que es el hebreo no era una serpiente.
inteligente, era un ángel de luz que se le aparece, era bello, hermoso y seduce a Eva, ¿sí? La seduce tanto que la hace caer en ese pecado, ¿sí? La hace caer en la desobediencia y viene la falla genética. De ahí se viene y viene la maldición, viene todo el pecado, todo lo que se ha desarrollado en el mundo hasta nuestros tiempos, pero siempre sabemos que tenemos una nueva genética ahora con el Salvador, con Jesucristo, ¿no? Y eso que tú estás hablando también es profundo y lo vamos a tocar aquí, pero quiero regresar a exactamente con lo que tú dices, un sentido figurado, un sentido representativo de lo que está hablando. Así lo dijo Jesús, se lo dijo a Pedro, no porque Pedro sea Satanás, ¿no? Sino porque representaba en ese momento a Satanás conforme su actitud que estaba teniendo y que bloqueaba el plan de salvación, ¿sí? Y eso es lo que hablaba de la hermenéutica. Muchas veces también en otro versículo donde dice Jesucristo dice, si es motivo de pecado el que entres si no entres al reino de Dios, que te moches la mano, pues móchate la mano. Entonces, creo que por ahí en un tiempo hubo un quien escuchó eso de una forma muy literal y tenía problemitas en cuestión sexuales. Entonces dijo, bueno, entonces, como tal cual dice aquí, yo tengo problemas, entonces, ¿qué crees que hizo? Pues se castró. Sí, por interpretar mal, ¿verdad? Por una mala interpretación. Se hizo un nuco. O sea, y después lo querían hacer, que era obispo, y esto estamos hablando de la iglesia tradicional, y era un buen predicador, Cristóforo, algo así creo que se llama. ¿Y qué pasa? Que realmente por esa situación como interpreta la palabra, le da un sentido muy literal y entonces hizo lo que hizo. Entonces hay que entender que muchas veces Dios mismo está poniendo, como tú decías, en las escrituras, quizá inclusive como una forma de poesía, hay que entender metáforas, literatura con la que hipérboles. Libros. Exacto. O sea, la Biblia tiene muchas cosas, tiene metáforas, hipérboles, o sea, hay sombras, hay figuras. Sombras y figuras. Eso es muy, muy importante. Insisto, es que métense en la Universidad Teológica del Valle del Antílope. Es que sí es muy importante, como lo mencionabas, saber interpretar, pero también es saber conocer la palabra. Creo que se empieza por etapas, ¿no? Primero es leerla, es conocerla, es ver lo que dice. Y uno cuando empieza a hacer eso, entonces ya empieza precisamente a escudriñar, a ver, a devorarse la palabra de una manera distinta, a entenderla distinta, a verla distinta, pero es primeramente por la etapa de conocerla y después de conocerla, interpretarla. Ahora no sé si es necesario volver a lo que estábamos viendo, Génesis 1 y versículo 2 también, cómo estaba la tierra, ¿había gente o no había gente? ¿Vivía gente o no vivía gente? Según esta interpretación de este capítulo, de este versículo de Ezequiel, se dice que Satanás, Lucifer, tenía poder y tenía el control en la tierra, ¿sí? Así interpretado, ¿sí? Él tenía, Dios, en tanto que lo amaba, no solamente lo vistió de belleza, sino lo vistió de sabiduría, era muy sabio, muy inteligente, ¿sí? Mucho, y más que cualquier ser humano, era el más bello de los ángeles, ¿sí? Sabemos que ese era Satanás, era luz, brillaba, ¿sí? Entonces todo esto, vemos cómo estaba ya en la tierra. ¿Sobre quién gobernaba? Y aquí dice tú, en Isaías también vemos, en el capítulo 14, en el verso 12, vemos cómo dice tú que opacas las naciones. Entonces, quiere decir que había una influencia ya de él sobre las naciones y ya iba haciendo, deshaciendo, destruyendo lo que Dios había hecho. ¿Sí? Es el juicio que se traía él. Sí, claro. Destruir la creación de Dios, ¿no? No, lo que me gusta aquí es cómo la resistencia toma diferentes ángulos, profundiza, muchas veces damos por hecho cosas y cuando volvemos a leerlas y volvemos a profundizar, entonces nos detenemos y quizá nos pasamos de alto palabritas o conceptos como el con el in, con el que cambia todo, de la interpretación, cambia de verdad todo. Entonces, aquí a mí me impacta lo que acabas de decir, Alfredo, de que si ya estaba este ser
aquí, entonces puede que había una creación. Y quiero, o sea, no me quiero volar, como dicen desde ahora de que fumaste, despegar, pero muchas veces hablan algunos teólogos de una civilización preadámica, una civilización antes de Adán, ¿sí? Yo lo pongo en la mesa porque lo he oído, y cuando veamos este tipo de escrituras, te piensas, entiendes que a lo mejor por eso esas personas se fueron hacia allá. Aquí lo dejamos para que tú también lo analices. Uh-huh. No damos por sentado nada, uh-huh, ni es nuestra... Sí, no es un absoluto que estamos hablando. Exactamente, no es un absoluto, pero sí está bien ponértelo sobre la mesa, que analizarlo, pensarlo. Le dije que esto era un ejercicio inclusive hasta mental, porque empiezas a darle más visión a lo que tú pensabas que ya estaba, y entonces aquí podemos entender por qué entonces algunas teologías hablan de una civilización preadámica que es antes del Adán. Pero aquí también yo en lo personal, yo no estoy diciendo que es como debe de ser, pero yo analizo que entonces allí podría entender los millones y millones de años antes y después de Adán, los 6,000 años. Para mí, Adán representa, y así es lo que voy a decir, un diseño del Dios verdadero. Uh-huh. Eso representa el Adán. Un diseño perfecto del Dios verdadero. Hablamos de Yahweh. Es de él, es su diseño, es su software que se llama Adán. Él posó su software sobre ese sistema de hombre y le llamó Adán, que inclusive tiene que ver mucho con ADN, donde está toda la información genética. Wow, o sea, esto es impresionante. Si le seguimos rascando, vamos a empezar a hablar de ciencia junto con teología. Pero aquí, con lo que tú acabas de decir, Alfredo, puedo entender que a lo mejor esa civilización, y estoy por mi cuenta, o sea, no piensen que lo que digo es correcto, pero de eso se trata aquí. Que la creación que estaba antes, si hubiese habido una creación, no era de Dios, ¿sí? No era del corazón de Dios. Posiblemente, y estoy hablando posiblemente, esa creación era una creación fallida de alguien que le gusta experimentar con la genética y que no es Dios. Así es. No. O sea, se los dejo aquí. Precisamente de eso comenta un poco un teólogo y dice que exactamente lo que comentaba ahorita Karim, ¿verdad? Como el ser humano de ese tiempo no era como nosotros, eran seres especiales, eran ángeles, pero no todos eran ángeles, también había seres sobre quienes gobernaba Lucifer, ¿sí? Que era él tenía su trono aquí en la tierra, ¿sí? Pero acuérdate que hubo una rebelión, y esa rebelión se hizo aquí en la tierra, porque dice, subiré a las nubes, a los cielos. Entonces quiere decir que desde aquí estaba organizando esa rebelión en contra de Dios, aquí mismo en la tierra. Y eran seres que pues estaban hechos de otra manera. En el momento en cuando ya reciben su justicia de parte de Dios, que no logra su propósito, Satanás, es cuando se desencarnan, ¿sí? Es cuando ahora son espíritus que andan vagando, y lo que Jesús llama ahora demonios. Esos son los demonios, ¿sí? En el Nuevo Testamento ya vemos que esos son, y es lo que hay en la tierra. Todavía siguen, estamos viviendo en un mundo paralelo, ¿sí? Donde hay espíritu y hay físico, y ese ser creado perfecto que tú mencionas ahorita, Adán, que también tuvo sus fallas, pero... Yo así es como veo. Ese software llamado ADN que puso
Dios en el hombre, en donde está toda la información. Es como un ingeniero. Bueno, yo creo que hablo de esta forma porque Claro, no, yo para estudié entenderlo. ingeniería, ¿no? Y por eso como que a mí me queda claro. Si habla de una computadora, ahí está todo el caparazón de la computadora, ahí están todas las partes electrónicas, pero necesita un software. Y para mí es lo mismo. Se abre, Dios hace las neuronas, todo bien perfecto. Y entonces pone un software, y el software se llama ADN, y está toda la información necesaria para que... y es perfecta, para mí es perfecta, porque Dios hace las cosas perfectas. Pero lo que creo es que como las computadoras, entran virus dentro de ese programa y lo corrompe. Es por eso que después vemos que las computadoras son erróneas en su forma de proceder y de trabajar, no tanto porque de origen estén mal, sino porque hubo un virus que las Una contaminación. infectó. Y en mi forma de ver, Satanás infectó al hombre, a ese ADN, esa información que corre inclusive por la sangre, que realmente la sangre es vida, es una de las partes teológicas que también ve los hebreos, la parte hebreo, esa que es vida, la sangre es vida, y la dice la escritura, y ahí está la información que corra por la sangre. Hablamos de cromosomas también en los genes. El hombre tiene un cromosoma XY, la mujer XX. Fíjate cómo estamos hablando científicamente y teológicamente. Y cuando Dios hace a la primer ser, o hombre o mujer, hace hombre donde está XY. Entonces dice que después saca del hombre a la mujer, porque ahí está el cromosomas Y. ¿Qué tal que si primero hace a la mujer cromosomas XX, ¿de dónde va a sacar el otro, el complemento? Sí. O sea, si te fijas, la parte científica con la parte teológica tiene mucho que ver. Y volvemos a decir, muchas veces solamente la parte científica hace ver lo que Dios ya hizo. O sea, nomás lo saca a la luz. Pero muchas veces, como nos cerramos de una forma religiosa y no vemos, como tú dijiste, la Biblia como lo que es, puede ser un libro de ciencia, puede ser un libro de poema, o sea, lo tiene todo. O no sé tú qué piensas, Alfredo. Sí, o sea, pues hay mucho que analizar. Ahorita estaba precisamente analizando sobre lo que es Adán y Eva, y precisamente que ya estaban en el Edén, ellos dos, ¿no? ¿Verdad? Y entonces va Lucifer, que ese ser que ya estaba en contra de Dios, por lo que tiene un coraje, una venganza, un odio contra la creación de Dios, contra el ser humano, y lo que quiere es destruir todo imitando a Dios. Entonces trata de convencer a Eva, ¿sí? Y él es el que infecta precisamente a Eva, ¿sí? No sabemos, muchos mal interpretado y han dicho que tuvo relaciones como un ángel caído con Eva y engañó a Adán. Yo no lo creo así, porque tan fácil es que se inyecte un virus, como tú lo acabas de decir, en la mujer, y es genético, un virus que viene arrastrando por todo el tiempo, ¿sí? Hasta que llega el nuevo ADN, que es de Jesucristo, que da su sangre por todos nosotros. Yo creo que ahí tiene mucho principio lo que es la palabra de Dios. A ver, adelante. Yo como un comentario nada más. A ver, que adelante. me fascina. Yo siempre le he dicho a Dios que me fascina el intelecto que tiene, o sea, abrumador, o sea, impresionante, que hasta asusta el intelecto que tiene. Nosotros nos maravillamos de las cosas que podemos hacer, ¿no? Del ingenio que tiene el humano, la tecnología, los avances que hace con aparatos, con robots, con sistemas, con todo esto que nos trae mucha ayuda. Pero si nos ponemos a pensar, yo lo pienso de la misma manera que lo planteó usted, pastor. Uh-huh. ¿Qué máquina por sí misma puede crear otra máquina? De cero.
de una célula, de una nada, desde una parte pequeña de un algo, de una esencia de otra máquina. Y es que así somos nosotros, somos máquinas que por sí mismas se pueden desarrollar. No hace falta que se cree por partes, por piezas, sino que se desarrolla, se reproduce. Y somos la más perfecta máquina que he visto. Amén. Amén. En Yo todo sí lo aspecto, creo. en todo Karim. aspecto tenemos la composición en la que está hecho nuestro físico, nuestro cuerpo, desde los huesos, desde el sistema nervioso, desde los revestimientos de pliegues de piel, carne, músculos, como un simple, por ejemplo, veámonos como máquinas, por poner un ejemplo, cómo podemos ponernos o quitarnos, cómo podemos hacernos fuertes, cómo podemos hacernos débiles, cómo podemos ponernos gordos, cómo podemos ponernos en forma, en condición, y todo solamente con la intención de poderlo desarrollar, porque así está hecho nuestro cuerpo. Y cómo es hecho otro nuevo cuerpo, otra nueva, por así decirlo, otra nueva persona, de la nada, y se desarrolla de una manera tan perfecta, que bueno, para mí eso me explota la cabeza, pues por sí solo, viendo en términos de ciencia, cómo Dios se las ingenió para crearnos de una manera tan Exacta. tan exacta. Por eso es cuando volvemos a decir que Dios hace las cosas perfectas. Pero siempre ha habido quien está invadiendo las cosas de Dios, está poniéndoles vamos a decir, los obstáculos, la está tratando de contaminar. Y ese alguien, pues es el que nosotros conocemos como diablo, Lucifer, Satanás. Creo que, Alfredo, vamos a dejar por hoy, hasta aquí vamos a llegar. Y la verdad se pusieron las cosas buenísimas y lo hacemos por nos lo faltan mismo. horas, nos faltan horas. Pero lo vamos a dejar por hoy Yo porque el tiempo ya nos ajusta. Tenemos Entonces, 3 minutitos. 3 minutos. Una adelante, pregunta. Alfredo. Una pregunta que quede al aire a lo mejor para el Sí, próximo sí, claro, programa. claro. Es de algo precisamente que nos han enseñado en la universidad, donde yo ya no lo carburo bien, ¿no? Y precisamente hablando de lo que ha dicho, que Dios hizo todo perfecto, que hizo al hombre perfecto, y donde yo me pregunto muchas veces, hizo al hombre primero. Primero hizo a Adán. Y se dice que Adán tenía todo para ser regenerativo. Ujú. ¿Sí? En la universidad nos han dicho algo que todavía no entiendo bien, necesito volverlo a preguntar, que dicen que de Adán saca lo que es la matriz y se la pone a Eva. Ujú. Es algo que nuestro director nos lo ha dicho. Es algo que a lo mejor no lo entiendo bien. Por eso que quede al aire esta pregunta. ¿Es así o cómo va a ser? Hablando de cromosomas, yo me voy más hacia cromosomas XY. Es verdad. Adán lo contenía el otro cromosoma, el cromosoma X, ¿sí? Y entonces, de ahí realmente, de esa información, ya la traía para poderla sacar de ahí. ¿Y qué crees? Habla acerca de costilla, parte ósea, médula ósea. Científicamente está comprobado que en la médula ósea está más efectivo los genes, el ADN. ¿Les parece algo interesante esto? ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? Lo dejamos aquí y espero haber contestado tu pregunta y si no después también podemos traer al doctor Cisneros también porque esto se pone profundo y bueno. Nos despedimos de la resistencia. Muy bien. Muy bien. Pues con hambre, ¿verdad? Y así debe quedarse uno para seguir con ganas, ¿verdad? Saludos a nuestros hermanos y amigos que nos escucharon a través de la frecuencia modulada de 87.7, Somos Más Radio, en las redes sociales y también en Radio El Vive, que sé que nos están escuchando en muchas partes del mundo también. Bendiciones y nos despedimos con la canción del intro porque está buena, si la tienes para que quede grabada. Bueno, si no, pues ni hablar, en el otro programa la ponemos. Bendiciones. Bendiciones.